nosotros uno de los mercados más competitivos que tenemos es el mercado de Chile. Digamos, la competencia cada vez está creciendo en términos de cantidad de locales, en lo cual la oferta de trabajo en el mercado de Chile es sumamente alta, y sumado a que es un mercado en el cual la rotación que nosotros tenemos es casi el doble de la que tenemos en el resto de los mercados que nosotros operamos en Arcos Dorados, a pesar de que es la mitad del mercado chileno. Pero cuando lo vemos con los números de Arcos Dorados, claramente había una oportunidad. Nosotros desde el año 2016 empezamos a trabajar fuertemente en reducir la rotación y tomamos un montón de decisiones en términos de estructura, en términos de salarios, y también innovamos en un People Innovation Restaurant. Definimos un local de la compañía donde empezamos a probar diferentes variables con el objetivo de transformar la experiencia de los clientes y de los empleados. Y empezamos a probar diferentes iniciativas, que obviamente hicieron que en los siguientes 2 años bajó casi 40 puntos la rotación. Pero bueno, para seguir incrementando, digamos, esta mejora, claramente necesitábamos tomar decisiones no solamente del estómago, sino también un poco más objetivo, y por eso, digamos, recurrimos a esta herramienta. Con respecto a la contribución que tiene el área de recursos humanos, siempre recursos humanos es un área muy estratégica para la compañía. Es el segundo mayor costo que tiene en temas de lo que es payroll y labor, y siempre decimos que esta es una empresa de gente que vende hamburguesas, ¿no? Entonces siempre sin nuestra gente, la verdad que todas las cosas que hacemos no serían posibles. Entonces con HR Analytics también logramos poder dar un pasito más allá y también poder enfrentarnos a otros actores que por ahí no eran recursos humanos, que eran operaciones, como también cuáles son las razones o las diferentes cosas que deberíamos cambiar, ¿no? Pero es diferente que uno se lo diga desde percepción o desde porque relevó 1, 2 o 3 datos diferentes o mediante una encuesta en algún restaurante, a estar cruzando un montón de variables que... El recurso humano debe apalancar la estrategia del negocio, y claramente para poder apalancar la estrategia del negocio y estar cerca, digamos, de las personas que toman decisiones no solamente en un área determinada, sino, digamos, de una manera holística, necesita tener información fehaciente y objetiva. Y People Analytics claramente nos acerca, digamos, este tema de la objetividad en las variables que nosotros analizamos. O sea, muchas de las cosas que nosotros veníamos haciendo lo hacíamos por experiencia, por conocimientos de otros mercados, pero de esta manera nos dimos cuenta que muchas de las cosas las hacíamos bien, porque obviamente también la herramienta de alguna manera validó lo que veníamos haciendo, pero en otras hemos descubierto cosas muy importantes a tener en cuenta. Ahora, ¿qué hacemos con todas esas variables o esas hipótesis que nos arrojó HR Analytics? Bueno, estamos haciendo unos pilotos donde tomamos distintas variables o hipótesis que nos decía HR Analytics que, no sé, por ejemplo, con un tema de horas, de si contratamos gente con una mayor cantidad de horas, debería rotar menos. Ese es uno de los ejemplos. Entonces estaríamos agarrando esas variables y llevándola durante 4 restaurantes durante un periodo de tiempo determinado, puede ser 4 o 5 meses, ver cómo se comporta cambiando esas variables y ver si ese sería también otro indicador que tendríamos de rotación. Bueno, en términos personales, bueno, seguir por esta línea de toma de decisiones y tener esta información claramente importante, y por otro lado ver de qué manera lo podemos hacer en otras áreas del negocio, ¿no? Porque esto no solamente es una herramienta de recursos humanos, sino que puede servir, digamos, para cualquier otro departamento, y obviamente llevarlo a otros mercados de Arcos Dorados. La verdad que uno de los desafíos más importantes es ver de esos pilotos que les acabo de contar, es ver si son válidos y si los podemos traspolar al resto del mercado. Y también tenemos una segunda corrida de HR Analytics, donde también la primera corrida nos permitió tener un montón de aprendizajes o de variables que por ahí a lo mejor no teníamos todos los datos para poder incluir en ese análisis, y para esta segunda corrida también las vamos a poner para poder tener nuevas interpretaciones. Sí, definitivamente. Me parece que es una herramienta de gestión que los líderes de los departamentos o de los mercados, digamos, lo tienen que utilizar.
es una manera, nos acerca a tomar decisiones correctas, y todos los que trabajamos en recursos humanos de alguna manera trabajamos para poder transformar la vida de las personas. Y transformamos a través de políticas, procesos y toma de decisiones. Y si esas decisiones, y esas políticas y procesos están basadas en datos objetivos, seguramente vamos a poder abarcar, digamos, a mayor cantidad de personas y a poder transformar la vida de cada una de las personas que trabajan con nosotros.